Bueno, buenos días a los de lejos. Si hay alguna pregunta con la que quieren que empecemos, alguna duda, inquietud, queja, lamento, curiosidad, aporte de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, poco a poco se nos va a ir como armando el libro, ¿no? Poquito a poco. Nosotros hoy vamos a cruzar el umbral del capítulo 39. Y si bien ya hemos ido pasando por distintas épocas, pero si seguimos el planteamiento del libro, cuando cruzamos el capítulo 39, dejamos el mundo conocido del Israel monárquico. No se vuelve a hablar más de ninguno de los reyes de Judá, de Israel. No aparecen ya para nada los asirios, que estaban a cada rato nos aparecían aquí, tanto en la primera parte que hemos visto, los capítulos 1 al 12, como también en los capítulos 13 al 23, 28 al 32, por lo menos. Y tampoco aparece para nada el personaje del profeta Isaías. Es decir, el profeta nunca más se nombra, no aparece más como actante, como actor del libro, como personaje, ¿no? Sin embargo, cuando escuchamos la primera frase, consolad, consolad a mi pueblo, entonces, bueno, tal como está puesta esa frase, esos capítulos, tal como están colocados como capítulo 40 del libro de Isaías, uno oye la voz como si fuese la misma voz del profeta, ¿no? Entonces, desaparece el profeta Isaías como personaje del libro, pero queda la voz del profeta en el libro del profeta Isaías. Entonces, ese es el artificio literario que consigue este efecto, ¿verdad? Entonces nosotros, al atravesar este umbral, nos encontramos pronto con un mundo nuevo, ¿no? Aquellos oráculos de juicio, aquellas amenazas de castigo, no se oyen ya. Y solo escuchamos una voz que infunde esperanza, que anima a la alegría, a la celebración, y vamos a ver cómo estos capítulos 40 al 55, que es lo que muchas veces hemos escuchado como Deutero Isaías, los 83, quienes empiezan a hablar de un segundo Isaías, de un Deutero Isaías, ¿no? Entonces empiezan a sostener que los capítulos 40 al 66 no pueden haber sido escritos por el Isaías del siglo VIII, sino por un profeta anónimo del exilio. Y es Bernhard Dunn, en su comentario a Isaías de 1892, ya siglo finales del 19, quien además distingue los capítulos 40 al 55 de los capítulos 56 al 66. Entonces, desde ahí se empieza a hablar de un deutero y de un trito Isaías, ¿no es cierto? Un segundo y un tercer Isaías. Entonces, un deutero Isaías, como autor de estos capítulos, no deja de ser más de una hipótesis, más que una hipótesis, ¿no? Y, incluso ya un exégeta también alemán del año, en un libro del año 34, dice que en realidad se trata de, el título de su trabajo es Cantos y oráculos divinos de los repatriados, ¿no? Así se refiere él a esos capítulos, y después dice de una manera jocosa que el supuesto autor llamado Deutero Isaías no es más que una planta de interior colocada sobre el escritorio del biblista, ¿no es cierto? Es decir, es una cuestión totalmente artificial, digamos, cultivada por los biblistas.
Esa es la frase que él usa, ¿no es cierto? Bueno, eso en cuanto a la cuestión de cómo se inicia esta atención especial a los capítulos 40 al 55. Nosotros vamos a dejar por ahora esas cuestiones de historia de la investigación, que ustedes las pueden leer en cualquier comentario, y vamos a intentar concentrarnos en los libros, en los capítulos del libro. Entonces, capítulo 40 al 55, nosotros vamos a encontrar una suerte de prólogo en los versículos 1 al 11, 41 al 11, vamos a encontrar una suerte de prólogo sobre el que vamos a volver, y después vamos a prestar especial atención a algunos textos que presentan características muy particulares dentro de estos capítulos 40 al 55 y que nos pueden permitir identificar una cierta estructura en eso. Entonces, si bien hay un montón de oráculos que se pueden estudiar particularmente, individualmente, nosotros vamos a intentar identificar una estructura y una progresión, un criterio que nos ayude a ver por qué está redactado de esta manera, ¿no? En realidad es bastante nuevo este enfoque porque sobre todo los autores se han dedicado mucho, y creo que ha sido una buena cosa, al estudio de cada una de las pequeñas unidades literarias en las que se puede dividir el libro, ¿no? Y es quizás es la parte el aspecto que más resulta más llamativo respecto de las otras partes, ¿no? Es interesante el fondo musical, ¿ah? Un hermoso zorzal de fondo. Entonces, porque estas formas, digamos, los textos, estas pequeñas unidades literarias que uno puede identificar en estos capítulos 40 al 55, digamos, reflejan una forma literaria muy particular. Es decir, los que compusieron estos textos era gente que estaba muy familiarizada con las formas literarias, sobre todo de origen litúrgico. Entonces, nosotros nos va a servir mucho. Por ejemplo, un autor que ha hecho una aportación interesantísima a esto es Klaus Westermann, ¿no? En un trabajo del año 63 y en un comentario del año 66 en alemán, después traducido al inglés y al italiano por lo menos, trabaja muchísimo sobre las formas literarias. Westermann además es un exégeta que conoce muy bien el Salterio, y entonces tiene también muchos estudios sobre los salmos, sobre las lamentaciones y las alabanzas en los salmos. Entonces es alguien que tiene como una especial sensibilidad para este lenguaje que se encuentra en el libro de Deutero Isaías. Pero ese estudio de las formas literarias o los géneros literarios ha terminado por despedazar los capítulos 40 al 55. Así que estudiándolo tan por partecitas, hemos perdido de vista el conjunto. Entonces, sí que conviene hoy, después de haber desarmado, volver a armar y ver cómo esas unidades literarias son utilizadas a lo largo del libro. Sigue siendo útil, por supuesto, todo el aporte que hace este estudio de la historia, de la crítica de las formas y la historia de las formas, porque va a ser una clave para entender. Las formas literarias son como las palabras, ¿no? Es decir, una lengua no solo consta de palabras sueltas, ¿no? Consta también de formas literarias armadas, son como clichés, que son como palabras, pero formadas de palabras, ¿no es cierto?, que sirven para entenderlo, ¿no? Si yo quiero pedir no sé, soy dueño de un kiosco o de un almacén y quiero pedirle a mi proveedor una caja de jabones para vender en mi almacén, entonces escribo el señor gerente de Jabón La Mariposa, le pido, ¿no es cierto?, le hago una carta de pedido, ¿no es cierto?, entonces una nota de pedido, y esa nota de pedido tiene una forma literaria particular, y esa forma literaria particular
está orientada a producir un efecto, es decir, a que el señor me mande unas cuantas cajas de jabones de tal característica. Todo eso tiene que figurar ahí para que produzca el efecto correspondiente, ¿no? Si yo le empiezo a contarle mi historia o lo trato con cariño y le digo muchas cosas, pues el señor no me va a mandar los jabones. Tengo que decirle qué jabones quiero que me mande, qué cantidad, de qué manera y decirle cómo le voy a pagar. Eso es propio de la forma literaria. Entonces, si queremos entendernos, las personas tenemos que usar formas literarias, las formas literarias correspondientes, ¿verdad? Lo mismo si dice el señor fulano y la señora Mengana participan ustedes en el enlace de su hija fulanita con el señor Menganito, que tendrá lugar en la iglesia de tal lugar a tal hora, ¿verdad? Es una participación para un casamiento. Esa forma literaria también tiene una finalidad particular, ¿no? Y también hay una diferencia si a esa forma literaria, que es la participación de casamiento, se le añade una tarjetita que dice, que habla de la fiestita, ¿no es cierto? Entonces, esa fiestita, entonces esa tarjetita, digo, modifica el efecto de la forma literaria, porque la primera era participar del casamiento, ¿no es cierto? Y en todo caso, sugerirlo, invitarle, manifestarle el deseo de que vaya a la iglesia y rece por los chicos. Y otra cosa es ponerle la tarjetita, porque además lo estoy invitando a que vaya a la cena. Entonces, la primera es los novios saludarán en el atrio, y la otra, en cambio, incluye otro elemento. Entonces, ven ustedes cómo una forma literaria sirve para comunicarnos y sirve para producir efectos. La forma literaria busca producir algo en el destinatario, ¿verdad? Bueno, eso entonces, eso mismo, lo que nosotros encontramos en los textos bíblicos, están hechos, redactados, compuestos según un modelo, según una forma literaria. No solo decimos, hablan hebreo, sí, están escritos en hebreo, ya. Pero además de la lengua en general, usan no solo palabras sueltas de una lengua, sino formas literarias, que son elementos propios de esa lengua y de esa época, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos aquí nosotros con formas literarias que en su mayoría están tomadas del lenguaje litúrgico, por ejemplo, ¿no? El lenguaje oracional. Otras del mundo de la sabiduría, del mundo sapiencial, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar disputas sapienciales, polémicas sapienciales, nos vamos a encontrar también invitaciones a la celebración hímnica, fórmulas que son típicas de los himnos de acción de gracias, por ejemplo, colectivos. Hoy nos vamos a encontrar también algunas que son propias del oráculo de salvación, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar también algún indicio por allí de lamentaciones, ¿no? Lamentaciones como en un libro, sí, vamos a ver cómo hay algún texto que deja oír, por lo menos, a veces como un acorde, como un eco, y otras veces directamente la voz de la lamentación. Y en realidad nos vamos a dar cuenta que todo el libro se presenta como la gran respuesta salvífica de Dios a la lamentación del pueblo, ¿no? Entonces, lo curioso es esto, en el libro de Isaías, nosotros, que está tan centrado, tiene tanta importancia, para el que tiene tanta importancia la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Sion, incluso en el capítulo 39 aparecen ciernes allí en el horizonte, la destrucción de la ciudad o la deportación, que nosotros conocemos por otros libros. Sin embargo, en el libro no se habla de la destrucción de Jerusalén, no se habla de la deportación, no se describe el hecho, no se narra el acontecimiento, y ya pasamos desde el temor o la amenaza de ese hecho, visto en el futuro bastante próximo, pasamos los capítulos 39 al 40 y se lo ve ya en el pasado. En el pasado. Estos capítulos ven este acontecimiento ya en el pasado. Nosotros vamos a... Pero dice Sion, Yahvé me ha abandonado, el Señor
me ha obligado. Eso, entonces, aquí, ¿qué hay? También un lamento, una lamentación. ¿De quién? Sion. De Sion, ¿no es cierto? Entonces podemos decir la lamentación de Jerusalén o Sion. Entonces, otra vez se trata de una lamentación. ¿A Dios cómo le llama? También le llama Yahvé y le dice, pero usa, ¿cómo dice? El Señor, ¿verdad? El Señor. Nosotros traduciríamos mi Señor también, ¿no? Para seguir la misma tónica del capítulo 6, ¿no? Entonces, también aquí hay una cita de la lamentación, ¿no? Watomer Zion, Atzavani Yahvé, Wa Adonai Shehani, me ha olvidado. Pues me ha abandonado, me ha... ¿Eh? ¿Es un salmo? No, es la frase, ¿no es cierto? Una frase, bien dice, ¿no es cierto, Marcelo? Dice, es un salmo, es decir, se parece mucho a las frases de los salmos de lamentación, efectivamente, ¿no es cierto? Si ustedes, cuando estudiamos nosotros las formas literarias de los salmos, normalmente nos damos cuenta que están en la historia de la religión de Israel, en la historia de las formas. Hay tres formas relacionadas. Una son las lamentaciones individuales. A una lamentación individual normalmente le responde un oráculo sacerdotal de salvación. Y precisamente cuando que la respuesta divina dada al orante individual, por ejemplo, el caso típico es el que se pone en el libro primero de Samuel, cuando Ana llega al templo y se lamenta ante Dios y llora allí en el templo de Silo porque es estéril, la otra contrincante está llena de criaturas y Dios no le concede a ella ni un bebé siquiera. Entonces va y llora frente a Dios y entonces el sacerdote Elí la ve y dice, ya está temprano y está tan machada ya, porque era la fiesta del vino, la fiesta de las cosechas, ¿no es cierto? Así que no sería raro, pero era muy temprano, ¿no es cierto? No, dice, no me creas, no pienses mal de mí, dice, de tu sierva, lo que pasa es que yo vengo aquí a desahogarme frente a mi Dios, y le cuenta su lamentación, ¿no? Estoy así. Y el sacerdote le da y dice, andate tranquila, hija, no tengas miedo, no tengas por qué temer, porque Dios te ha escuchado. Ya está, ¿no es cierto? Vete. Y efectivamente, ¿no es cierto? O sea, su marido se une a su mujer, Ana, y concibe ella un hijo. Entonces, pero ella le había hecho una promesa, si me concedes un chico, te lo llevo de oblato, ¿no es cierto? Y te lo dejo en el monasterio de Silo, ¿no es cierto? Y efectivamente, eso hace, ¿no es cierto? En el capítulo 13 cuenta toda la infancia del Samuelito, ¿no es cierto?, que se cría ahí en Silo, en el santuario. Bueno, y entonces, lamentación individual de Ana, en este caso, oráculo de salvación, el sacerdote de Silo, que es Elí, y después viene ese fabuloso capítulo 2, que contiene un cántico, el cántico de Ana, ¿verdad? Es un canto de acción de gracias. Solo que cuando uno lo lee, le llama la atención porque no aparece el canto de acción de gracias de una señora, de una chica que estéril le ha concedido un bebé. Parece más bien un canto de acción de gracias de un rey después de una victoria militar, ¿no? Tiene bastante contenido marcial, bélico y militarista, ¿cierto? Entonces, y eso denota que en realidad el capítulo está construido con estos elementos, pero el Sitzim Leben original de un oráculo de salvación es el de un rey, individuo sí, pero representante de una gran nación, que va a pedirle a su divinidad, a preguntarle a su divinidad si tiene que enfrentarse con el enemigo o no. Y la divinidad le responde, no tengas miedo, hazle frente porque yo te voy a regalar la victoria, ¿no? Uno encuentra ejemplos de este tipo si se pone a escarbar, por ejemplo, la literatura de los soberanos de Asiria. Entonces, por ejemplo,
un azaradón o alguno de estos se va y se acerca a su divinidad tutelar, su diosa patrona era, por ejemplo, la Istar de Arbela. Istar de Arbela le dice, vete tranquilo, no tengas miedo, no tenés por qué temer, yo he decidido darte la salvación. Es el oráculo de salvación que le da la diosa a este rey, ¿verdad? Bueno, entonces a ese oráculo de salvación después le responde un canto de acción de gracias. El canto de acción de gracias individual. Entonces, lamentación individual, oráculo sacerdotal de salvación, oráculo de salvación dado por el sacerdote, acción de gracias individual. En la historia de las formas es característica esta unión entre estos tres elementos. Si hay una catástrofe nacional, muchas veces se llama a una ceremonia de penitencia, un gran ayuno, una gran jornada penitencial, y se hace una lamentación colectiva, o una lamentación nacional, súplica, lamentación y súplica. A esa lamentación y a ese rito de ayuno y de penitencia de toda la comunidad, Dios le da una respuesta mediante un profeta, el anuncio profético de salvación. El anuncio de salvación es la respuesta de un profeta. Hay una gran sequía, entonces hay una gran penitencia nacional, y hay un profeta que dice, bueno, Dios va a mandar la lluvia. O hay una gran amenaza de un enemigo extranjero, y también el profeta da una respuesta de parte de Dios, como la que encontramos nosotros en Isaías, capítulo 36, 37, ¿se acuerdan? ¿No? El rey que va al sacerdote, que le pide a Isaías, con el verbo ver, a consultarle a Yahvé. El verbo sha'al es preguntar, consultar, pero también pedir. Sha'al, pedir. Entonces, en castellano normalmente usamos dos verbos distintos, pero en inglés ask es lo mismo, ¿no es cierto? O demander, o domandar, en otros idiomas también es pedir y preguntar, ¿no? Y después viene la respuesta, dada a través del profeta, y el pueblo que ha recibido esa salvación organiza una acción de gracias colectiva, comunitaria, ¿verdad? Entonces ven cómo están unidos estos tres elementos. También aquí vamos a encontrar, en el trasfondo del Deutero Isaías, encontramos este mismo esquema. Y vamos a ver cómo a esta lamentación le responde Dios con un oráculo de salvación y se invita a la acción de gracias. Vamos a ver que ese elemento está presente. Vamos a ver que en 42, 10 al 13, 44, 23, 45, vamos a ponerlo entre paréntesis, 45, 8, no es, pero 48, 20, 21, 49, 13, y después 52, 10, 9, 10, ¿no es cierto? 9, 10. En todos estos lugares vamos a encontrar unas formas literarias muy características. Vamos a ver 42, 10 al 13, por ejemplo. Canten al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza a los confines de la tierra. Los que se hacen al mar, los que lo pueblan, las costas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas. Los poblados que habita Gadar, exulten los vecinos de Petra. Clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor, pronuncien su alabanza en las costas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero, lanza el alarido, desafiando al enemigo. Esto, hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, en 44:23, griten de alegría cielos, porque el Señor ha obrado. Aclamen profundidades de la tierra. Montañas prorrumpan en gritos de alegría. Y tú, bosque, con todos tus árboles.
porque el Señor ha redimido a Jacob y manifiesta su esplendor en Israel. Eso, el Señor ha redimido a Jacob, manifestará su gloria en Israel. Por eso, canten todos, canten al Señor, porque el Señor por fin ha obrado, el Señor ha actuado. Eso es lo que esperábamos. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho, qué ha realizado, qué ha actuado el Señor? Ha redimido a su siervo Jacob y manifestará su gloria en Israel. Jacob, Israel, el destinatario de una acción realizada por Dios que despierta ahora merece ahora la acción de gracia, ¿no? Todos estos textos contienen una invitación a la acción de gracia, son pequeños himnos de acción de gracia, ¿no? Pequeños o fragmentos hímnicos de acción de gracia, ¿no? Que es lo que le corresponde a la lamentación. En el medio que hay un oráculo de salvación, es decir, todo el texto del Deutero Isaías es como un oráculo de salvación que se despliega a lo largo de 16 capítulos. Fíjense que las dos grandes partes del Deutero Isaías comienzan con una lamentación. La primera parte está dirigida siempre, todos los oráculos están dirigidos a Jacob, Israel. En la primera parte, que va del capítulo 40, versículo 12, hasta el 49, 13. Y la segunda parte comienza aquí, en 49, 14, con una lamentación de Jerusalén, Sión. Y todos los oráculos siguientes se dirigen al destinatario llamándole Jerusalén, Sión. Entonces, la primera parte, capítulos 40, 12 a 49, 13, y la segunda parte, 49, 14 a 52, 12. 55, 12, al final. La estructuración sobre la base de los himnos es más firme hasta aquí, pero también podemos encontrarla, ubicar la última parte en la misma línea, ¿no? Bueno, hasta aquí estamos fijándonos en algunos elementos que puedan servirnos para ver la estructura del libro, ¿no? Para entender el texto como un texto compuesto, es decir, un texto como una composición, como una redacción. Esa es la idea que estamos buscando nosotros, a ver cómo podemos leer el texto y entender la lógica de estos textos, y para evitar ver el libro o estos capítulos como si fueran retacitos sueltos, muy bonitos, pero sueltos. No, tiene una lógica, hay un desarrollo. Y vamos a ver entonces, en primer lugar, Jacob, Israel, ¿no? ¿Qué nombres son estos? ¿De dónde salen? Ya del Génesis, ¿verdad? Es decir, ya de la historia de Israel comentada en el Génesis, es decir, en la historia patriarcal, conocemos a Jacob, Israel. ¿Y quiénes son Jacob e Israel? Antes de pasar el babita de Abraham. Entonces Jacob es el nombre de un patriarca, ¿no? Un hijo de Isaac, nieto de Abraham, padre de las 12 tribus. Entonces es el epónimo de Israel, ¿no es cierto? El epónimo del pueblo de Israel. Y también al mismo personaje se le llama Israel. Hay una perícopa, un texto en el libro del Génesis en el que se produce esa especie de cambio de nombre en la lucha de Jacob con Dios, toda una noche de vigilia, en esa oración que es una oración agónica, es una lucha cuerpo a cuerpo con Dios, recibe un nombre nuevo, es un cambio de identidad. Entonces, al destinatario de estos oráculos, el profeta, el texto profético le llama Jacob, le llama Israel. Entonces tiene que ser una comunidad que tiene alguna relación con Jacob e Israel, ¿no? Es un grupo de jacobitas, de israelitas, es decir, miembros del pueblo de Israel.
después podemos indagar un poco más en el texto y nos damos cuenta de que es un grupo de israelitas que está en una situación de cautividad, está en una situación de exilio, está en una situación de destierro, no está en su tierra, ¿no? Si uno lee después los capítulos 46 y 47, se dirigen a los dioses de Babilonia y después a la señora Babilonia, y en el capítulo 48, versículo 20, ¿qué le dice a Jacob Israel? También empieza con un imperativo, pero ¿cuáles son? 48, 20. Sí. Salid de Babilonia, huid de los caldeos, anunciad con voz de júbilo, hacedlo saber, proclamad hasta el extremo de la tierra, decir, Yahvé ha rescatado a su siervo Jacob. Entonces hay que proclamar y anunciar a todo el mundo algo, pero antes hay que salir. Salir de Babilonia, huid de Caldea. Salir de Babilonia, huid de Caldea. Entonces el destinatario está todavía en Babilonia, está todavía en Caldea. Tiene que salir. Y saliendo, tiene que convertirse en anunciador de la acción mediante la cual Yahvé, el Dios nacional, ha redimido, ha liberado a su pueblo. Se ha comportado como redentor, como Goel, como pariente cercano que se hace cargo de las deudas de su pariente y las paga para que se quede en libertad. Así se ha comportado Yahvé con su siervo Jacob. Su siervo Jacob Israel. Jacob Israel. Nombre doble. Esto es la primera parte. En la segunda parte, la lamentación la pronuncia Jerusalén, Sión, ¿no? Sión es el nombre poético, o el nombre litúrgico, o el nombre teológico de Jerusalén. Jerusalén es como la realidad política, física, la ciudad. Sión subraya su significado simbólico, su significado teológico. Lo mismo también Jacob es el individuo, Israel es el nombre de la función de ese individuo, de la significación de ese individuo como padre de un pueblo. Es el epónimo. Yo creo incluso que hay una connotación también, Jacob es el nombre de la realidad y Israel el nombre de la vocación propiamente, pero tendría que mostrarlo más en un texto, ¿no? Jacob es el tramposo, el engañoso, Israel es el nombre ideal de su vocación, ¿no? Vamos a ver aquí en el texto, hay algún indicio que me parece que permite decir. Bien, hasta aquí se va entendiendo, ¿verdad? Vamos a ver entonces a este Jacob Israel, el profeta o la voz profética le anuncia que Dios lo libera y lo invita a salir de Babilonia y a convertirse en cantor de esa liberación. Todos estos textos están puestos en lugares precisos, de manera tal que uno podría estructurar el libro así, ¿no es cierto? Después de un prólogo, del 40:12 al 42:13 hay un primer bloque, un primer acto. Del 42:14 al 44:23, un segundo acto. Del 44:24 hasta el 48:21, un tercer acto. Y después un pequeño acto del 49:1 al 13. Y después del 49:14 al 52:12, digamos, porque termina en el 12. Y después el último del 52:13, es decir, comienza el cuarto poema de Siervo, hasta el 55:12, que contiene como una suerte de epílogo entre el versículo 6 y 12. Entonces, así como hay un prólogo, aquí podríamos encontrar un 55, 6 al 12, una suerte de epílogo. Y un prólogo, aquí un epílogo, entonces aquí una especie de prólogo, entrada, y esta es la salida, ¿no es cierto? El éxodo y el paro, la entrada del coro y la salida, digamos, ¿no?
si lo viéramos como obra teatral. Y vemos varios actos sucesivos de un drama. Bueno, vamos a ver ahora los primeros versículos, ¿no? Ya que tenemos aquí una suerte de estructura que podríamos nosotros identificar. Incluso en esta misma estructura hay tres textos interesantes que también merecerían la atención. Uno es el de la invitación que se hace en 48:20, salir de Babilonia, huir de Caldea, una invitación a salir. Otra es en 52:11-12, vamos a leer 52:11-12. También buscando elementos de estructura, ¿no es cierto? Sí. Apartaos, salid de allí, os impuran no toquéis, salid en medio de ella, manteneos limpios, portadores del ajuar de Yahvé, pues sin prisa habréis de salir, no iréis a la desbandada, que va al frente de vosotros Yahvé, y os cierra la retaguardia, el Dios de Israel. Eso, igual que en el Éxodo, va adelante y va detrás. Pero a diferencia del Éxodo, no hay que salir deprisa, no hay ningún apuro, tranquilos, aquí lleven el ajuar del Señor, portadores del ajuar del Señor, o bien, porque no sé qué puede ser escuderos del Señor, de Adonai, ¿no? Y el tercer texto, el 55:11-12, si no me equivoco. Puede fallarse, pero creo que está. 11:12. 11-12. Ya. Fuera. 12:13. 12:13. Fuera. Entonces aquí 13. Salgan de allí, no toquen nada impuro, salgan de ella, purifíquense los que llevan los vasos del Señor. Eso es el 52. Estamos ahora al 55. 55. No, ya no está en imperativo, sino en indicativo, que dice, con alegría saldréis conducidos en paz. con alegría saldréis conducidos en paz. ¿Qué más? Montes y colinas aclamarán a vuestro paso y pasaréis entre los aplausos de todos los árboles del campo. En lugar del espino crecerá el ciprés, en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Será para renombre de Yahvé, para señal eterna e imborrable. Bueno, eso, ¿no es cierto? Este epílogo termina también con una visión de la salida. Es decir, no es tanto una orden de salida, pero sí la visión de la salida, ¿no? Con alegría saldréis, con gozo celebraréis, ¿no? Entonces, ante los aplausos y celebraciones. Entonces, también en el texto encontramos tres invitaciones, o dos invitaciones a la salida y una visión de la salida, ¿no? En una se dice explícitamente de Babilonia y de Caldea, la segunda se dice de allí, no sabemos de dónde, y en la tercera hay una visión de una salida grande y llena de alegría y de regocijo. Sí, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Tal vez yo Gabriel. quisiera preguntarle algo. Con respecto al nombre Jacob Israel, al cual se referencia el profeta a lo largo de todo 40-55, ¿no? Porque teníamos hasta ahora, Israel presentaba Reino del Norte, pero cuando fue escrito estos oráculos, Reino del Norte y Reino de Israel ya habían sido destruidos hace 2 siglos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿en algún momento la tribu de Judá asume para sí la identidad de todo Israel? Porque Israel no, es como si asumiera la identidad de la nación entera. Claro. ¿Es Bueno, así? sí, es más complejo el proceso, pero sí, así es. O sea, en algún momento el nombre de Israel pasa a ser la denominación de todo el conjunto, de todo lo que queda de Israel. Ya es un proceso que comienza ya en la época de Josías, ¿no? Es decir, ya cuando ha desaparecido Israel como entidad política, el Reino del Norte como entidad política. Entonces, no hay que olvidarse que desde el punto de vista histórico, nosotros tenemos la versión bíblica, pero que no es la versión histórica, ¿no es cierto? Desde el punto de vista histórico, en realidad sabemos que
el reino de Israel, el primer reino que aparece como con entidad de reino en el horizonte político, en el mapa político del Medio Oriente antiguo, es el Israel del norte. Entonces, él es quien detenta el nombre de Israel por algo, ¿no? Y después el Judá, es decir, todos estos textos se terminan redactando en Judá, porque ya, incluso si hubiera habido alguna redacción en el norte, todos esos textos han pasado al sur. Ya en los últimos tiempos de existencia de la entidad política de Israel, muchos elementos, muchas personas del norte emigraron al sur y se refugiaron, ¿no? Desde el punto de vista arqueológico también hay evidencia de una ampliación de la ciudad de Jerusalén para poder albergar a los que venían refugiados del norte, ¿no? Toda la Misné, toda la zona este de la ciudad, que le obliga incluso a Ezequías a modificar la ciudad, a la muralla, perdón, para poder abrazar también todas esas habitaciones, esas casas que se habían construido hacia el oeste, ¿no? Entonces, muchas tradiciones del norte ya empiezan a venir al sur. Y en tiempo de Josías hay un intento de recuperar por lo menos los pocos elementos demográficos y los pocos pobladores del norte que hayan quedado, y hay una invitación a unirse a Judá. Claro, a unirse a una avenida de Jerusalén y a vincularse con los descendientes de David, ¿no? Pero es fundamentalmente después del exilio cuando esto cristaliza de una manera más clara. Entonces Israel empieza a indicar todo el pueblo y no simplemente la parte norte, cuando ya no hay. ¿Y se puede decir que la tribu de Judá asume conscientemente ese papel de llevar el nombre de Israel? ¿O? Bueno, la tribu de Judá, lo que queda, ¿no es cierto? Claro. Vamos a ver que el nombre de Israel también va a ser interesante, decir quién es el verdadero Israel. De hecho, el texto de Deutero Isaías nos va a invitar a ver en el nombre de Israel ya no la denominación de una entidad política existente, sino un target, un perfil, un ideal al que estamos llamados a entrar. En Israel es más bien, vamos a ver por ejemplo en el 49.3, cuando se le llama tú eres mi siervo, tú eres el Israel en quien yo me glorificaré, ¿cierto? Es decir, ese Israel en quien Dios encuentra gloria, no cualquier Israel, ¿no? Después hay toda una polémica, porque una parte de Israel, de esa entidad, se va al exilio y otra parte queda, ¿no? El problema va a aparecer cuando vuelva, ¿no? Toda esta segunda parte ya empieza a plantear el tema. Porque cuando ese grupo de exiliados, la Golá, vuelve, después de la destrucción de la caída de Babilonia y el permiso de Ciro, empiezan a volver algunos elementos. Pero claro, cuando vuelven se arma el lío también, ¿no? Porque los que estaban aquí, hace 50 años que están aquí, nunca se fueron. Y estos le dirán, ustedes fueron al exilio porque eran los malos de la película, por eso Dios los mandó al exilio. Nosotros somos el verdadero Israel, por eso Dios nos dejó aquí en la tierra. Nosotros detentamos la bendición de Dios. Y en cambio los otros dicen, no, el verdadero Israel somos nosotros, que hemos sido purificados por Dios en el crisol del exilio y ahora volvemos. Entonces venimos aquí a esta tierra. No, esta tierra, hace 50 años que estoy viviendo aquí, yo estoy cultivando esta tierra. No, era mi abuelo. Sin mucho papel, pero aquí los profetas. Eso es un problema real en el Israel del post-exilio. Pero bueno, no nos metamos en eso, pero para que veamos que esta pregunta que hace tiene mucho fondo, hay mucha tela para cortar en el tema de Israel. Gracias. Bueno, vamos eso tengámoslo presente, porque está en el trasfondo de la problemática también aquí, y se va a ver sobre todo en el Trito Isaías. 10 minutitos quedan. Entonces, si puedes acercar un poco más el pizarrón que no lo ven, o acercar el computador para copiar algo. Bueno, de todas maneras, está en el. Yo les he mandado un papelito que tiene este esquema. Hay una ficha que dice estructura de Isaías o algo así que no se gasten en copiar aquí la mala letra mía. Esto está escrito en la computadora, ¿no?
se lo enviaremos cuando haya buena conexión. Bueno, cuando haya buena conexión, dice el Padre del mundo que se los mandará. Pero ahí hay una carpetita con una serie de archivos que le da al Padre para que se las envíe, ¿no? Así que ahí está todo. Vamos entonces a detenernos en el prólogo y fundamentalmente vamos a ver dos, yo voy a borrar aquí, así que perdonen, pero ya tienen ustedes después el texto. Borro aquí para ir al prólogo, capítulo 40, versículos 1 al 11. Primero la estructura y después, Entonces, vamos a empezar por el principio. Entonces, aquí tenemos ya dibujada la cierta estructura del libro. Vamos a ver si el prólogo nos dice algo. Es un prólogo que es una suerte de obertura, como en una sinfonía. Igual que en una sinfonía, el primer movimiento, la obertura, contiene de alguna manera los motivos que después se van a desarrollar a lo largo de la pieza musical, ¿verdad? Entonces después vamos a poder reconocer las variaciones que se hacen del mismo motivo que hemos oído al comienzo, ¿no? Yo no soy músico, pero por lo menos eso entiendo. Nos aprendí en Radio Nacional cuando era chiquito y me enseñaban a escuchar sinfonías y óperas, y eso había programas para eso. Mientras hacía los dibujos técnicos y los planos, se escuchaba en Radio Nacional. Bueno, vamos entonces al capítulo 40, versículos 1 al 11. Aquí vamos a encontrar este capítulo, se divide también este prólogo, los versículos 1 y 2, versículos 3 al 5, versículos 6 al 8 y versículos 9 al 11. Son en cuatro partecitas se puede estructurar. E incluso hay como una correspondencia entre el primero y el segundo y el tercero y el cuarto. Entonces nosotros vamos a leer solo el primero. 1, 2. Alguien, por favor, que lea en su traducción. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada y que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Bueno, miren, vamos a ver si intentamos una retraducción de estos dos versículos, ¿verdad? Ya hay una cosa muy interesante. El verbo es el verbo aquí traducido por consolar, ¿no? Nahamu a mí. Yomar. Entonces, Nahamu a mí. Consolar, consolar. El verbo niham es la raíz naham en su forma intensiva, o pi'el es la forma intensiva del verbo. Es la acción por la cual se hace pasar al destinatario de una situación a la otra. Pero vamos a ver en qué sentido, porque consolar en castellano es una acción casi, digamos, puramente emotiva, ¿verdad? No lloro, mi hijito querido, lo consolamos, ¿no? Hacemos caricia porque consolarlo es una cuestión, por lo menos normalmente la resonancia es simplemente una cuestión emotiva, afectiva, ¿verdad? Sin embargo, en el texto hay algo más que eso, ¿no? En la forma nifal, la forma pasiva, digamos, significa cambiar de opinión, arrepentirse, pero arrepentirse no solo como sentimiento, sino como cambio de opinión, ¿no? Entonces Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos, dice el libro del Génesis, ¿no es cierto? Y le manda el diluvio. Se cambió de opinión, no sé. Entonces, un cambio que lleva incluso, que tiene consecuencias prácticas, no permanece simplemente en el plano de lo emotivo, de lo sentimental, ¿no? Tiene consecuencias. Bueno, en la forma activa, intensiva, niham, aquí traducido por consolar. Vamos a ver.
Consolad, consolad. ¿Y qué dice? Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. A mi pueblo, dice Vuestro Dios. vuestro Dios. Vamos a ver. Ya estas dos expresiones a nosotros nos dicen algo. ¿A qué les recuerdan estas dos expresiones? Exacto. Es la fórmula de reciprocidad que constituye el corazón de la alianza, ¿no? Es vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ya en el primer versículo a los oyentes les suena algo, es decir, a pesar de todo lo sucedido, a pesar de lo desgraciados que han sido, a pesar del destierro que los ha exterminado, yo sigo siendo vuestro Dios, vosotros seguís siendo mi pueblo. Ya eso es motivo de consuelo, realmente, ¿no? Porque entonces, ¿cuál era la situación? Que bueno, ya el destinatario, que después le vamos a llamar Jacob Israel, siente que han sido tan desgraciados que ya no merecen seguir siendo el pueblo de Dios. Además, si están en el exilio, significa, como decía hace rato Jacob, que Yahvé se ha olvidado de mí, no se preocupa de lo que me pasa. No, dice. Yo sigo siendo vuestro Dios, vosotros seguís siendo mi pueblo. Uso el vosotros y el comer para que se vea más claro. Su Dios a veces parece el Dios de ellos, ¿no? Su Dios es de ustedes. Bueno, consolar, consolar. Segunda frase, fíjense que si ustedes notan, los dos versículos estos están compuestos de tres líneas paralelas que dicen lo mismo de manera diferente y otras tres líneas paralelas que dicen lo mismo de manera diferente. Vamos a ver cuáles son. Primero dice, consolar, consolar a mi pueblo. ¿Qué más? Consolar. El siguiente verbo, ¿cuál es? Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, ¿no? Consolar mi pueblo aquí, Jerusalén, y decidle, pero es un decidle con el verbo gritarle, ¿verdad? Y decirle bien alto. Así es, decirle bien alto, como dice, cará, ¿verdad? El verbo, eso, entonces es gritar, es decir, fuerte, ¿no? Gritarle. Eso. Estas son las tres formas en las que se expresa la misma acción. Es decir, se trata de hacer algo que se puede llamar consolar, hablar al corazón, gritar. Y después vamos a ver cuál es el contenido. También va de tres maneras distintas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hay que decir? Ya se ha cumplido su milicia. Ya se ha cumplido su milicia. Ajá. Segundo, Su culpa está pagada. su culpa. Entonces, ya está pagada, entonces está satisfecha, está pagada su culpa. Aquí estoy partiendo de la traducción que ustedes me dan, después la vamos a cambiar. Y el tercera, ya ha recibido de mano del Señor, de mano de Yahvé, ¿qué? Doble castigo. Bueno, dice castigo doble por todos sus pecados, ¿verdad? Todos sus pecados. Bueno, también aquí son tres maneras distintas de decir lo que ya sucedió. Es decir, aquí se está diciendo que hay un tiempo que ha terminado, está empezando un tiempo nuevo. Vamos a ver si podemos entender mejor esto, ¿no? Fíjense que consolar no es simplemente una acción que se tenga que ver con lo sentimental. Tiene que ver con una acción que significa hacer cambiar de manera de pensar.
también, no solo de manera de sentir. Cambia uno de manera de sentir porque cambia de manera de pensar, de manera de ver las cosas, ¿no? Además, esta expresión de ver al leer, hablar al corazón, enseguida nosotros la entendemos de una forma romántica, ¿no? Sí. Entonces, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Pero de ver, el verbo dabar, está bien, ¿cierto? Pero corazón en la Biblia no es la sede de los sentimientos. Los sentimientos están en los riñones en la Biblia. En el corazón, ¿qué hay? El pensamiento, la decisión. Eso, el pensamiento, la decisión, es el centro de la personalidad, donde se tienen las ideas, las visiones más claras, y donde se toman las decisiones. Entonces, hablarle al corazón no es hablarle al sentimiento, es hablarle a las convicciones, a las ideas, hacerle cambiar de manera de pensar, ¿no? Hablarle al corazón. Además, la preposición que usa no es la preposición el, la preposición que indica dirección hacia, sino la preposición al, que indica a la dirección contra. Es decir, hablar contra la mente, es decir, hablar contrarrestar los pensamientos, ¿no? Es decir, hacer cambiar de pensar, de manera de pensar. Si el consolar es hacer cambiar también al otro, ¿cuál es la acción mediante la cual se le hace cambiar de idea al otro? Por las buenas, digo, por las buenas, ¿no? Por las buenas. Por las buenas. Se le puede hacer cambiar de idea de varias maneras, pero por las buenas, mediante las palabras, Una conversión. pero la acción mediante la cual yo le cambio a ustedes de manera de pensar. Tengo que hacer un esfuerzo mediante mis palabras para hacer que ustedes cambien de pensamiento. ¿Qué tengo que hacer? Por explicar y nada más. Pero eso no significa, no garantiza que lo logre. Convencer. Convencer. Tengo que convencer, tengo que persuadir. Convencer o persuadir es la acción mediante la cual hago cambiar la manera de pensar, ¿no? Y de hecho, el arte de persuadir mediante las palabras se llama la retórica, ¿verdad? La retórica es ese arte. Bueno, entonces aquí podríamos nosotros decir lo que en realidad quiere hacer es convencer, persuadir. Por eso precisamente, porque tengo que persuadir y convencer, y el otro se resiste, se ve que tiene dificultades para dejarse convencer, le tengo que decir bien fuerte las cosas, es decir, le tengo que gritar, porque no entiende, porque no se convence. Bueno, los tres verbos implican la misma acción de convencer, persuadir. Entonces, convencer a mi pueblo, persuadir a Jerusalén, gritarle. Esa sería la traducción. Convencer, persuadir, gritar. En la próxima hora hablamos del contenido. No, que acá, que bueno, yo no, la verdad que no sé, pero por ahí uno escucha eso, cuando uno escucha así trozo en la liturgia, que les daré un corazón nuevo, pero como creaciones de Dios, mamá, ¿no? O sea, no depende del sujeto, digamos, del pueblo, sino como un regalo, porque son huesos secos. Eso, porque son duros de roer, ¿verdad? Bueno, recreo, vayan a tomar mate y bueno.